Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a empezar por el final. He hecho una funda de la tabla de planchar que os voy a enseñar cómo se hace, pero voy a enseñar los errores. A la hora de ponerle la goma, aquí le he doblado 2 centímetros y hay que doblarle por lo menos 3 centímetros para que se le pueda meter la goma bien. Porque si no es que me ha costado mucho trabajo. O rematarlo como otra funda que hice, que lo dejo abajo en la descripción, para rematar el borde, que es más fácil que esta que he hecho ahora. Y luego también lo he dejado también un poco ancho. Yo creo que con 15 centímetros que le dejéis, ahí está incluido todo, en cada lado, medís vuestra tabla de planchar y 15 centímetros más a cada lado. Yo creo que con eso es suficiente porque de todas formas hay que remeterlo por dentro y, no hace falta mucha tela para que vaya escondida. Bueno, pues ahora empiezo a explicaros cómo lo he hecho. Hola a todos, os enseño esta tela que me compré, que la encontré que era así muy de colorines, es de algodón, pero es de monstruitos y a mí no me gustan los monstruitos y no sé en qué usarla. Ahí estaba en el armario y entonces, ¿qué hago con ella? Pues voy a hacer un trapo para planchar, para ponerlo en la plancha. Entonces me busco otra tela, he cortado un rectángulo de otra tela fuerte para ponerla debajo y el rectángulo mide pues lo que mide el pañito que tengáis vosotros en la tabla de planchar, pero le deja bastante margen porque lo que voy a hacer es acolcharla. Voy a cortarla y la voy a acolchar encima. Bueno, ahora lo enseño. Lo he puesto encima de la otra tela con un hilván, varios hilvanes, ¿veis? Que se ven ahí, para que no se mueva mucho la tela. Y ahora lo voy a acolchar. Se puede hacer acolchar con líneas rectas o bien líneas inclinadas. Yo prefiero la línea inclinada, voy a hacer una línea inclinada. Lo que pasa que esta regla es demasiado pequeña. Entonces hay que buscar mañas. Con el palo de la fregona voy a hacer la línea inclinada. Así lo pongo y me sirve de regla. No sé, quizás no esté muy estable, que digamos. Y con un lápiz trazo la línea. Por donde lo dibujé, le echo un pespunte y ahora con esta barrita, que la voy a poner aquí, pues ahora voy a hacer pespuntes paralelos a ese. Y esta barra, no sé si se ve, ahí la barra va en el pespunte inicial que hice y ahora voy a hacer otro pespunte paralelo. Todo el tiempo va la barra apoyada ahí. No puedo. Todos los pespuntes los voy a hacer paralelos a ese pespunte inicial, ayudándome de la barra. Vamos a ver, le voy a dar. Y me fijo más en la barra que aquí. Me voy fijando que la barra esté justo en el pespunte. Lo voy abriendo para que vaya bien paralelo. Y así hasta que termine y lo haga en todo el tejido. Bueno, pues ya lo he hecho, pero aquí quizás no se note, le voy a dar la vuelta para que se vea. ¿Veis? Como ya lo he hecho por un lado. Empiezo a hacerlo aquí en medio, he dibujado la línea en medio porque hago aquí esta parte de aquí, luego le doy la vuelta y a partir de la mitad pues voy haciendo la otra parte. Bueno, pues ahora tengo que hacer
en sentido contrario, unas líneas perpendiculares. Y para eso sí voy a utilizar la regla, porque claro, tengo que poner esta línea de la regla justo en la línea que tengo hecha, y luego dibujarle para que sean perpendiculares, porque si no, si lo hacéis a ojo puede ser que no salgan muy perpendiculares. Entonces lo voy a hacer aquí en medio, como digo, siempre en medio, y hago una parte y luego la otra. Entonces pongo la línea horizontal aquí de la regla, una línea, y trazo la línea perpendicular, por lo menos una parte. Y luego continúo, muevo un poco entonces la regla y sigo haciendo la línea hasta el final. Y ahí. Bueno, pues ya a la máquina. Ya he terminado de acolchar, por este lado se ve quizás mejor, ¿veis? Y después lo he recortado a 63 centímetros de ancho, 63 de ancho por 1,32 de largo. Y ahora la esquina, una de las esquinas la voy a hacer un poco ovalada. Ya sabéis que la tabla de planchar tiene, pero tengo que mirar hacia dónde miran los muñecos, hacia acá. Entonces este lado lo pongo así doble y lo voy a hacer un poco ovalado. Vamos a ver cómo me sale. De recorto aquí las esquinas. Soy bastante atrevida con la tijera. No sé, algunas veces me puedo equivocar. Vamos a ver qué sale, si sale un poco ovalado. Yo creo que todavía un poco más. No me atrevo de primera a meter la tijera, pero luego le voy a meter un poquillo más. Ahí. Pongo los dos lados juntos para que salgan iguales. Entonces yo creo que sí. Y luego por el otro lado también las esquinas se las voy a redondear un poquito. Las voy a poner juntas también para que me salga el mismo redondeo. Vamos a ver, aquí menos. Aquí la voy a hacer solamente matar un poco las esquinas. Porque luego le voy a hacer un doblez así, un dobladillo por el otro lado, y es mejor así que esté un poco redondita las esquinas para hacer el doblez. Y ahí le voy a meter una goma elástica. Bueno, pues ya sabéis. Primero lo hilvano. Bueno, primero lo doblo así y lo doblo así otro poquito. Hay que dejarle espacio para que entre la goma, pero vamos, le voy a poner una goma finita. Entonces lo hilvano y luego lo coso a máquina. Ahí por el borde. Entonces lo doblo y le hago aquí el pespunte.
Pero me parece que le voy a hacer un zigzag. Parece que eso no me gusta. Pero bueno. Así se hace. Y le dejo luego un espacio para poder meterle la goma. Bueno, pues ya lo he cosido, pero le he dejado ahí un espacio para poderle meter la cinta elástica. He cortado 1,25 m. Yo creo que voy a tener suficiente. Entonces lo introduzco por ahí, tiro. Este aparatito es estupendo para introducir las cintas elásticas y no se queda pillado por ningún sitio. Ahí con paciencia. Un poco estrecho lo he dejado, tenía que haberlo dejado un poquito más ancho. Bueno, pues continúo y os enseño ya el resultado.